Todos transitamos nuestra vida aceptando lo que nos dicen los libros de texto sobre el universo. Pero ¿qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. En la última mitad del siglo XX, muchos científicos pensaban que casi todas las enfermedades infecciosas estaban controladas. Pero ahora parece que no solo están resurgiendo viejas enfermedades, sino que las más nuevas se convierten en verdaderas epidemias. Muchas de ellas se transmiten a través de lentos pero peligrosos insectos. Por lo general salen de noche para atacar a sus víctimas en busca de sangre. Tal vez parezca que estamos dando la descripción del conde Drácula, pero en realidad hablamos de un insecto mortal que chupa la sangre, el mosquito. Algunos microbios causantes de enfermedades se transmiten a los seres humanos por el aire que respiramos o por el contacto con nuestra piel a través del agua que bebemos o tocamos o por los alimentos que consumimos. Otro grupo de microbios se transmite a través de miembros del reino animal, frecuentemente insectos. Es el tipo de enfermedades transmitidas por un insecto vector. Históricamente estas enfermedades incluyeron la malaria, la fiebre amarilla y la peste. Actualmente el responsable indiscutido de la muerte por este tipo de enfermedad es el mosquito. Es probable que en el transcurso del tiempo este insecto haya provocado más muertes que cualquier otro animal. Generan algo más que una picazón molesta. También transmiten la malaria, la fiebre amarilla, el dengue y distintos tipos de encefalitis. Antes estas enfermedades eran comunes en los Estados Unidos, pero desaparecieron gracias al chequeo médico, la higiene, el aire acondicionado y programas de control organizado. En términos de cantidad aproximada de muertes, la malaria es la peor enfermedad transmitida por mosquitos. Desde que se identificó por primera vez a comienzos del siglo XX, miles de millones de personas se infectaron y decenas de millones murieron. ¿La medicina moderna logró derrotarla? En absoluto. Actualmente los brotes de malaria ocurren en América del Sur y Centroamérica, en todo el Medio Oriente, en China, en la India, en el sudeste asiático y en las Filipinas. Es la segunda causa de muerte en el África subsahariana después del SIDA. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay entre 300 y 500 millones de casos clínicos de malaria por año que dan como resultado entre 1,5 millones y 2,700,000 muertes. Eso implica una muerte cada 10 segundos. 1 de cada 17 niños muere de malaria. De los 4 tipos que existen en los seres humanos, una puede ser fatal y hay otra que permanece en el cuerpo mucho tiempo después y provoca síntomas recurrentes. No hay vacuna efectiva y no parece que se logre en los próximos años. Lamentablemente, la malaria está lejos de ser la única enfermedad grave transmitida por el mosquito. Una de las enfermedades de origen reciente y de rápida expansión transmitida por este insecto es el virus del Nilo Occidental. Pocas enfermedades nuevas acapararon tan rápido los titulares de los diarios y la atención de la comunidad médica como esta enfermedad mortal. Pero, ¿cómo llegó a las costas norteamericanas? ¿Y hasta dónde llegará? El virus del Nilo Occidental es la enfermedad de su tipo más extendida geográficamente. Se detectó en todos los continentes que tienen zonas templadas. Primero apareció en Uganda en el año 37, luego ocurrió en Israel, los Balcanes, Rusia y otras partes. Nadie sabe exactamente cómo llegó a los Estados Unidos. Aves infectadas importadas a los zoológicos, aves migratorias, mosquitos. Sin embargo, una vez aquí, nuestros mosquitos se contagiaron la enfermedad y las aves la dispersaron. Las poblaciones de cuervos, gaviotas, palomas, arrendajos, incluso aguiluchos de Jamaica fueron las primeras afectadas por este virus. Irónicamente, las aves son responsables de difundir esta enfermedad. Algunas aves, una vez infectadas, pueden permitir que el virus se multiplique en su sangre. Así se torna más fácil para los mosquitos adquirir la enfermedad y transmitirla. Cuando estas aves migran, llevan el virus a otras áreas.
Cuando un mosquito que no está infectado pica a su ave hospedante, se contagia el virus, lo transmite a su próxima víctima. Pero no es posible contraer la enfermedad de otro animal, ave ni ser humano. Solo los mosquitos hacen el trabajo. El virus del Nilo Occidental apareció por primera vez en Estados Unidos en 1999. Actualmente se lo identifica en 27 estados y en el Distrito de Columbia y se está extendiendo hacia el sur. Ahora se está extendiendo hacia el oeste, desde Missouri a Arkansas. Estimamos que llegará hasta las rocosas. Los ancianos, los enfermos crónicos y los que tienen un sistema inmunológico débil son los que corren más riesgo de desarrollar y morir por la inflamación cerebral provocada por el virus. Veamos qué sucede con un insecto más agradable. La abeja melífera fue conocida por producir ocasionalmente una picadura molesta, pero en general las consideramos benéficas, pues polinizan las flores y los árboles frutales y producen uno de los verdaderos milagros de la naturaleza, la miel. Sin embargo, en los últimos años, la imagen de la abeja se vio muy perjudicada por la presencia de un pariente lejano con mal temperamento, que según algunos fue resultado de la intervención humana en su proceso reproductivo. Fueron los primeros inmigrantes y colonos de Norteamérica los que importaron las abejas melíferas europeas que hoy son comunes en los Estados Unidos. Estas abejas son fáciles de manejar y producen gran cantidad de miel. Las abejas son responsables de la polinización de muchos cultivos agrícolas, como las manzanas, los melones, las berenjenas, los duraznos, las peras, ciruelas, paltas y los arándanos. En realidad, 1/3 de los alimentos producidos en los Estados Unidos provienen de plantas polinizadas por abejas melíferas. Desde que se introdujo la abeja productora de miel en Norteamérica, las cosas avanzaron bien. El hombre y la abeja lograron una relación de beneficio mutuo. Luego, algo sucedió. Hubo algunos ataques con anterioridad e incluso alguna muerte ocasional por las picaduras de abejas que normalmente tenía que ver con una alergia de la víctima al veneno de estos insectos. Pero nada como esto. De pronto, según parece, la muerte producida por enjambres de abejas se convirtió en una gran noticia y generó una ola de miedo que provocó una preocupación más para la vida moderna. ¿Pero por qué? ¿Y por qué aquí? ¿Hay algún origen siniestro para esta tendencia de insectos asesinos? ¿O estos desarrollos están predestinados y anticipados desde hace siglos? ¿Será que la humanidad alteró a tal punto la naturaleza que ésta simplemente decidió defenderse? Hemos reclutado a los gérmenes e insectos para que pelearan nuestras guerras y las cosas salieron mal. Lo que hoy se conoce como el problema de la abeja asesina surgió por primera vez en el hemisferio occidental en la década del 50. Los especialistas brasileños en agricultura buscaban una abeja que pudiera prosperar en su país de clima tropical. Su intención era simplemente criar una abeja melífera que fuese mejor productora, pero las cosas no salieron como lo planeaban. En 1956, el genetista Warwick Kerr, trabajando para el gobierno brasileño, importó varias colonias de abejas melíferas africanas. Comenzó a hacer experimentos reproductivos para mejorar la producción de la miel de las abejas locales. Sin embargo, un año después, 26 reinas africanas se escaparon de su laboratorio, que estaba ubicado a unos 150 kilómetros al sur de San Pablo. Estas reinas pronto se aparearon con las abejas locales. Hubo dos sorpresas. Primero, la producción de miel de las abejas africanizadas era bastante pobre. Segundo, las abejas híbridas adquirieron las características agresivas de sus progenitoras. Estas abejas se conocieron rápidamente como abejas asesinas. Estas nuevas abejas tenían un aspecto prácticamente idéntico del de las abejas melíferas europeas. En realidad, el veneno que libera la abeja asesina en la picadura no es más fuerte que el de una abeja melífera normal. Las víctimas de la abeja asesina mueren por las picaduras múltiples que reciben en sus ataques frenéticos. Es común que una víctima, ya sea un hombre o un animal, reciba cientos de picaduras de estas abejas, y las abejas asesinas se excitan con más facilidad que sus parientes europeas y responden en ataques grupales. Como consecuencia de la huida de esas abejas melíferas africanas, a pesar de todos los esfuerzos y las buenas intenciones, a comienzos de la década de los 90, Brasil pasó del 4º puesto como productor de miel al 27º. Las abejas asesinas empezaron a trasladarse hacia el norte a un ritmo de entre 80 y 300 kilómetros por año.
Nuevas colonias de abejas migraron hacia el norte, atravesando Sudamérica y Centroamérica y penetraron en México. Las primeras colonias aparecieron en los Estados Unidos en octubre de 1990 en Hidalgo, Texas. Estas abejas asesinas colonizaron luego Nuevo México y se expandieron hacia Arizona en 1993. Ese año se conoció la primera muerte provocada por abejas asesinas en los Estados Unidos. Como la actividad empezó a registrar en el 56, se cree que las abejas asesinas pueden haber sido responsables de la muerte de 1000 personas. Es probable que los entomólogos hayan tenido buenas intenciones, pero el resultado fue negativo en todos los casos. Es más, no parece haber una solución. Algunos científicos temen que la abeja melífera africanizada pueda adaptarse a inviernos más fríos y finalmente prospere en toda Norteamérica. Otros animales pequeños pero mortales probaron que, a pesar de su tamaño y su imposibilidad de volar, también pueden esparcirse rápida y eficientemente. La pequeña y maliciosa garrapata de los ciervos, transmisora de la temida enfermedad de Lyme, es una de ellas. La enfermedad de Lyme debe su nombre a la ciudad de Lyme, Connecticut, situada en la costa atlántica. Allí, a mediados de los años 70, 51 pobladores adquirieron lo que al principio parecía ser artritis reumática y resultó ser una infección inflamatoria causada por una bacteria que vive y se transmite por las garrapatas de los ciervos. La incidencia más alta de la enfermedad de Lyme sigue hallándose en el noreste, pero también es común en los estados del norte y el centro y en la costa oeste, principalmente en el norte de California. En realidad, los casos de enfermedad de Lyme aumentaron 25 veces desde que comenzaron los estudios en 1982. Pero ¿cuáles son las consecuencias médicas al contraer la enfermedad de Lyme? Aunque el 25% de los pacientes puede sufrir artritis, que genera dolor e hinchazón en las articulaciones más grandes, es mucho más común tener diversos problemas dentro del sistema nervioso. Estos incluyen entumecimiento y hormigueo, parálisis de los músculos faciales, fatiga, dolor de músculos y articulaciones, y problemas de humor y de memoria. Los síntomas también pueden incluir irregularidades en el ritmo cardíaco, meningitis, mareos y problemas intestinales. La mayoría de los pacientes en las primeras etapas de la enfermedad puede recuperarse rápida y completamente cuando se la trata con antibióticos. El problema es que muchos de los síntomas suelen confundirse con los de la gripe. Por eso algunas personas infectadas son diagnosticadas después de la aparición de síntomas más graves. Además, los síntomas graves de la enfermedad que aparecen tardíamente pueden no presentarse en semanas, meses o incluso años después de la picadura de la garrapata. Los análisis que detectan la enfermedad de Lyme no son muy confiables. Una vez que la infección se hace crónica, no puede distinguirse de otros casos de fatiga crónica y fibromialgia. Y hay otro problema. Los ciervos no son los únicos que transportan a las garrapatas. En la mayor parte de los Estados Unidos, la enfermedad de Lyme se transmite a través de la garrapata de los ciervos. Pero la garrapata estrella solitaria puede esparcir la enfermedad en el valle del río Mississippi. No saltan ni vuelan, esperan entre la vegetación para rozar a un animal o un hombre. Entonces intentan llegar hasta la piel, donde se adhieren por medio de la boca. Si se alimentan con sangre, se hinchan hasta llegar al doble o el triple de su tamaño normal, y luego se caen al suelo. La enfermedad de Lyme es la más común de las que transmiten las garrapatas y se puede tratar con antibióticos. Pero necesitamos análisis complejos para mejorar el diagnóstico y más estudios para mejorar su tratamiento. Pero aún queda una pregunta. ¿Por qué esta infestación súbita y explosiva? A diferencia de lo sucedido con la abeja asesina, nadie estuvo interfiriendo con la población de garrapatas. ¿Podría ser la historia de la abeja asesina un cuento con moraleja para que pongamos el foco en una larga lista de resultados fatales cuando el hombre empieza a manipular el curso de la naturaleza? Después de todo, la abeja asesina es un gigante comparada con algunos de los animales microscópicos que parecen estar amenazando de pronto a las poblaciones humanas de todo el mundo. ¿El hombre tiene responsabilidad en este surgimiento enigmático de invasiones biológicas? Si nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos involucrados experimentaron con varios medios biológicos y químicos para obtener la victoria. La práctica continuó durante toda la guerra y siguió en la Guerra de Corea. En los titulares actuales hay preocupación por los insectos como portadores de pestes que pueden usarse para difundir enfermedades mortales. Desde el uso del gas mostaza en la primera gente naranja en Vietnam con meses, tanto Alemania como Japón tuvieron divisiones de guerra biológica
durante la Segunda Guerra Mundial, y al igual que los científicos en sus programas nucleares y misilísticos, después de la guerra llevaron expertos extranjeros en armas biológicas a los Estados Unidos y a la Unión Soviética para poder aprender sus secretos. Lamentablemente existen indicaciones de que alguien o tal vez algún gobierno está recurriendo otra vez a la amenaza de la destrucción biológica. Hoy se considera que las esporas del anthrax enviadas por correo a los Estados Unidos son producto de algún laboratorio altamente sofisticado, probablemente en alguna de las naciones occidentales, y muy probablemente aquí mismo en los Estados Unidos. Este es tan solo el último de los numerosos inventos desarrollados a escala global con finalidad armamentista. Desgraciadamente, una vez que salió el diablo de la botella, no hay forma de volver a ponerlo allí. Y hasta el momento no hay manera de limitarlo. El anthrax existe en la naturaleza y normalmente no afecta a los seres humanos, excepto en casos muy raros. Puede ser fabricado en un laboratorio y parece que ese es el tipo de anthrax que estamos viendo. Pero ¿qué sucede con otras pestes globales? A pesar de la gran cantidad de propaganda en su contra, todavía no se halló un origen natural para el virus del VIH ni para el virus del ébola. ¿De dónde vienen? Estos y otros virus fatales constituyen un invento de la investigación biomédica fuera de control. No solo es imposible controlar la expansión de estos monstruos invisibles, sino que resultó imposible encontrar un antídoto. Cuando se liberaron, se convirtieron en la peor pesadilla de todos nosotros. La guerra biológica se consideraba y se sigue considerando tan horrible que fue prohibida en todas las naciones civilizadas. Sin embargo, durante la Guerra del Golfo, el fantasma apareció una vez más y sigue hoy con nosotros en la amenaza del bioterrorismo. Ninguna nación admitió el uso intencional de agentes biológicos contra poblaciones civiles o militares, pero la idea de que los terroristas pueden hacerlo sigue siendo una perspectiva aterradora. Y además, saber que sería muy fácil de usar aumenta el temor. Existe la esperanza de que los estados que fomentan el terrorismo e incluso los terroristas mismos sepan que una vez que estos agentes se liberan, sus propias poblaciones se convierten en blancos. Los virus no respetan fronteras y ni las bombas, ni las balas, ni el dinero pueden detener la devastación que provocarían. Algunas personas asociaron la creciente preocupación por los insectos mortales con pasajes bíblicos y advertencias escritas. ¿Es posible que los antiguos textos religiosos hayan anticipado la alarmante amenaza actual? La Biblia contiene muchos pasajes que se refieren a infestaciones parecidas a pestes provocadas por insectos. Generalmente se consideran actos de intervención divina. La causa precisa y la cura de estas pestes antiguas es cuestión de fe y de creencia. Pero la cantidad de referencias en los textos bíblicos sobre estos hechos es impresionante. Junto con los terremotos y el hambre, el capítulo 21 del libro de Lucas habla de la peste como uno de los hechos temibles y las grandes señales del cielo. Dios envía una peste por medio de insectos en el capítulo 8, versículo 16 del Éxodo. Cuando el faraón se negó a liberar a los hebreos, Dios envió gran cantidad de moscas y mosquitos para que invadieran el palacio del faraón y todo Egipto. En los pasajes bíblicos que se refieren específicamente a los últimos días, o el llamado fin del mundo, se profetiza que las pestes serán comunes en todo el mundo. Más allá de que uno no conceptúe que es una señal del fin del mundo, la cantidad y la magnitud de lo que sucede no puede ignorarse. Algunas enfermedades transmitidas por insectos siguen afectando solo a una cantidad relativamente baja de víctimas, pero la tendencia es alarmante y la cantidad aumenta. Las áreas geográficas de posible infección son cada año más grandes y no hay en vista ninguna cura ni prevención de gran escala. Entre tanto, también se esparcen virus de dudoso origen que en algunas partes del mundo están diezmando poblaciones enteras. ¿Qué se puede hacer para revertir esta tendencia? Lamentablemente nadie lo sabe con certeza, pero el control y la conciencia deben ser prioritarios para todos. A continuación, hablaremos sobre las complejas y notables figuras llamadas círculos de cultivos. Y las preguntas que hoy surgen se dirigen justamente al centro de la polémica. ¿Cuál es exactamente el origen de estas increíbles formaciones? ¿Y quién o qué es el responsable de su creación?
Dos nuevos capítulos de esta investigación comenzaron a desplegarse de modo dramático. Primero, relatos increíbles de testigos sobre la creación de los círculos de cultivos. Y segundo, el descubrimiento de dos círculos de cultivos que tienen una conexión escalofriante con un mensaje emitido hacia el espacio hace cerca de 30 años por científicos terrestres. Hasta los investigadores más serios reconocen que en el transcurso de los años hubo muchos impostores que tuvieron que ver con algunos de los 10.000 círculos que se descubrieron desde el comienzo. ¿Es posible entonces que haya evidencia científica sólida para apoyar el reclamo de autenticidad de los investigadores de los círculos de cultivos y que con ella se haya terminado finalmente el debate? Podemos debatir cuántas horas puede llevarle a un grupo de impostores crear uno de estos círculos inmensos y sofisticados, a menos que ellos quieran hacernos conocer sus secretos. Lo que no se puede negar son algunas de las anormalidades químicas y biológicas que detectamos en los auténticos círculos de cultivos. La evidencia clásica en el grano incluye la presencia de nódulos alargados y anormalidades en la germinación. Estos representan cambios específicos e irrefutables a nivel celular, que no pueden haber sido provocados por impostores que aplastan los cultivos con tablas de madera. Los escépticos nunca explicaron lo que la ciencia probó indiscutiblemente. Otro aspecto desconcertante del fenómeno de los círculos de cultivos fue la aparición frecuente de luces cerca de los sitios. Esferas brillantes aparecían en las fotos tomadas en los sitios de círculos de cultivos, pero estas no se veían a simple vista. Las luces cumplen un papel importante en la extraordinaria experiencia de una testigo de uno de los círculos de cultivos más recientes. Nancy Talbot no es nueva en el mundo de los círculos de cultivos. Es la cofundadora de BLT, un equipo de investigaciones que incluye al biofísico William Livingood, cuyos procedimientos científicos de avanzada sentaron las bases para el estudio de las plantas afectadas por el fenómeno de los círculos de cultivos. La experiencia increíble y única de Nancy Talbot tuvo lugar durante un viaje de investigación a Holanda en el verano del año 2001. Yo estaba allí en representación del Dr. William Roll, del Instituto de Servicios Parapsicológicos, haciendo un trabajo geomagnético y electromagnético en un sitio donde hay muchos círculos de cultivos y un hombre que parece haber anticipado su aparición. No sé si es posible que una persona disponga con su voluntad la creación de un círculo de cultivos. Hay muchos grupos que reflexionaron sobre diseños específicos y luego los hallaron grabados en los campos. Pero son más interesantes los pensamientos inconscientes sobre los círculos de cultivos. Algunos pasaron por la ladera de una colina donde no hay ningún círculo y pensaron que les gustaría que lo hubiera. Y luego el día siguiente, cuando volvieron a pasar, estaba el círculo. El 8 de agosto, Nancy fue a visitar a Robert Van den Broek, que vivía cerca de la ciudad de Heaven. La razón principal para viajar al sur de Holanda era estudiar más de cerca a un hombre llamado Robert, que durante muchos años, a lo largo de su vida, soñó con círculos de cultivos que ocurrían en esta zona, y en muchas ocasiones estos círculos aparecían exactamente donde él los había soñado. Durante los primeros días en Holanda, Robert y Nancy visitaron una gran cantidad de formaciones que habían ocurrido en la zona antes de la llegada de Nancy. Estaban reuniendo datos fundamentales para la investigación del Dr. Roll. Por las noches salían en bicicleta a los campos con una cámara de video nocturna y varias cámaras con flash para poder realizar experimentos fotográficos. Descubrimos que solía aparecer un fenómeno lumínico muy atípico en estas fotografías, bolas de luz, pero a veces destellos de luz que no creemos que se puedan explicar a través de un mal funcionamiento de la cámara o un problema técnico de la película. La noche del 20 de agosto yo ya llevaba en Holanda unas 2 semanas y habíamos pasado varios días con los magnetómetros en los diversos círculos de cultivos tomando medidas. Todas las noches hasta las 3 de la mañana, tomando fotos o haciendo otras tareas en los círculos. Yo estaba agotada. Robert quería saber si íbamos a volver a salir. Y yo de mala gana le dije, no, me voy a ir a dormir. Entonces Robert se quedó solo en la cocina, en la planta baja. Cuando subí a la planta alta, corrí las cortinas delgadas de gasa que había frente a las ventanas. Me puse el camisón y me dispuse a leer un rato en la cama.
En el término de 3 minutos, oí un grito intenso y estridente que venía de unas vacas en un establo cercano. Pero el ganado pronto se calmó y Nancy volvió a su lectura. A eso de las 3:10 de la mañana, las vacas comenzaron a gritar otra vez, esta vez más fuerte y expresando claramente su sufrimiento. Y otra vez me di cuenta de que tal vez debía levantarme y acercarme hasta la ventana. Así podía ver qué era lo que estaba pasando. Pero la intuición me mantuvo allí y no me levanté. Diría que pasaron unos 3 minutos después de esto y luego, de pronto, de la nada, surgió un tubo o columna de luz blanca, brillante, un poco azulada en los bordes, que descendió con mucha fuerza hacia el suelo. Iluminó mi cuarto como si fuera de día. El exterior estaba tan iluminado que podía ver los árboles en el campo. Luego todo se calmó. Estaba oscuro, como si nada hubiera pasado. Yo ni siquiera estaba segura de lo que había visto. Pero en segundos descendió otro tubo, otra columna de luz con esta fuerza increíble. Era muy difícil explicar qué tipo de energía era. Bajó violentamente sobre la tierra y una vez más duró aproximadamente 1 segundo y luego se oscureció todo. En ese momento me pregunté si Robert abajo estaría viendo lo mismo que yo. Y antes de que pudiera salir de la cama, bajó una tercera columna, casi en el mismo lugar. Otra vez se iluminó el exterior y se iluminó mi cuarto. En ese momento le grité a Robert, que estaba abajo en la cocina observando lo mismo que yo, y oí que él me gritaba lo mismo. Inmediatamente, todos miramos por la ventana de la parte trasera de la casa para ver de dónde venían estas luces. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Y no había absolutamente nada. Estaban separados de la granja por un cerco y una acequia. Del otro lado del cerco, a unos 5 metros, apenas visible en la oscuridad, había otro círculo de cultivos. El deseo de Nancy de experimentar el fenómeno de un modo más directo se estaba concretando y superaba sus expectativas más descabelladas. Pero ¿qué era en realidad lo que habían visto? No había ninguna pista en cuanto al lugar de origen de esa luz. Pero su efecto tangible y físico estaba a pocos metros de allí. ¿Qué revelaría una inspección más detallada del campo a la luz del día? ¿Había presenciado el proceso de creación de los auténticos círculos de cultivos? El deseo de dormir desapareció por completo cuando Nancy y Robert salieron con sus luces al campo. No había allí ningún impostor, ningún estudiante con un plan elaborado, ningún habitué de los bares locales con una tabla de madera atada al pie. Nada. La pregunta era, ¿hallarían los marcadores que esperaban encontrar cuando se formaban los auténticos círculos de cultivos? Tomé una luz y cuando nos acercamos al cerco por la parte trasera de la casa la encendí. Apunté al campo y allí, tal vez a 4 o 5 metros, había una elipse completamente nueva de 10 metros que nos miraba desde la oscuridad. La mitad de las hojas estaban inclinadas en una dirección y la otra mitad en la otra. Teníamos un extraño reflejo, pero pudimos ver claramente un nuevo círculo de cultivos en el campo de habichuelas. A la mañana siguiente, cuando me levanté, me sorprendí porque podía ver este nuevo círculo de cultivos desde la cama. Me levanté y fui inmediatamente hasta el círculo donde, más que un círculo, hallamos una elipse de 10 metros, de la cual salía hacia el norte un largo sendero y una barra horizontal como si fuera una letra T mayúscula. Los cultivos estaban doblados en el sentido contrario a las agujas del reloj, en el extremo norte de la elipse, y doblados en forma continua a lo largo del extremo sur. Los extremos este y oeste de la elipse eran ligeramente cuadrados y terminaban en hileras de cultivos a cada lado, y las plantas erguidas en las hileras no se habían alterado en absoluto. El análisis de las plantas les mostró que habían doblado todas las plantas sobre su base y no se veían tallos quebrados ni partidos. No había ningún daño visible en los tallos, ni en las hojas, ni en las habichuelas de abajo, que estaban en muy buen estado. La noche siguiente a la creación del círculo de cultivos, Robert, un amigo de él y yo, volvimos al campo para sacar algunas fotos nocturnas. Pensamos que podríamos ver algunas de estas esferas u otras figuras, otros fenómenos lumínicos en la película.
Todos los rollos que usamos esa noche tenían anomalías fotográficas. Algunas eran grandes esferas semitransparentes que parecían estar a gran distancia de nosotros y de la cámara. Otras eran mucho más pequeñas, más tensas y más cercanas a las personas, que también salían en las fotos. A veces estaban sobre su cabeza, a veces abajo, al lado de la superficie de los cultivos. Del suelo indican una vez más la presencia de energías ya sugeridas con anterioridad por el trabajo en las plantas. Uno de los estudios que se propone ahora es un intento por duplicar estas energías o al menos algunas de ellas. Y hablando con expertos en láser y microondas sobre la implementación de estos experimentos, ellos dijeron que tal vez los círculos de cultivo sean resultado de investigaciones militares o industriales que salieron mal. Un accidente, por así decir, por el cual los campos recibieron el impacto de energías. O tal vez ellos realmente estén jugando con la ciudadanía, emitiendo estas energías de satélites o aviones que vuelan a gran altura. Uno de los científicos involucrados en el proyecto más reciente llegó a la conclusión de que podríamos estar ante una nueva energía o una energía desconocida para la ciencia hasta este momento. Y una de las ideas más interesantes que se me ocurrió desde esta experiencia fue la posibilidad de que esta energía o complejo de energías esté en realidad interactuando con la conciencia humana. El hecho es que no pasaron 15 minutos desde que declaré el disgusto y la frustración que me provocaba que este fenómeno fuera tan evasivo, tan difícil de estudiar, hasta que aparecieron estos tubos de luz y el círculo. No solo aparecieron, sino que aparecieron en el campo más cercano al lugar donde yo estaba, a no más de 30 metros de distancia y perfectamente visibles desde la cama donde yo estaba durmiendo. Nancy Talbot y cientos de investigadores dedicados al tema probaron la existencia real de los círculos de cultivos. Pero la búsqueda del origen de estas formaciones mágicas y misteriosas continúa y nos lleva ahora a Gran Bretaña. Allí en la campiña, en la localidad de Chilbolton, aparecieron en el verano de 2001 dos asombrosos círculos de cultivos. Podría ser, como creen algunos investigadores, nada menos que un mensaje que representa el contacto con una civilización extraterrestre. ¿Es posible que sean, en efecto, una respuesta científica a un llamado que hicieron los científicos al espacio hace varias décadas? Hoy muchos investigadores creen que eso es exactamente lo que ocurrió a fines del verano de 2001. Pero el origen de esta sorprendente conexión celestial se remonta al año 1974. Fue una empresa increíble, un desafío. Imaginen la tarea, tratar de formular un mensaje que uno pudiera enviar por radiotelescopio a alguien que no entiende nuestro idioma y proviene de otro planeta. El mensaje fue diseñado para ser sincero, directo y no presentar ninguna amenaza. Una forma simple de saludo desde el planeta Tierra. Fue el primer mensaje con la intención expresa de comunicarse con alguna civilización extraterrestre. Pensar este mensaje se convirtió en la misión de un pequeño grupo de académicos de la Universidad de Cornell, dirigidos por Frank Drake y el difunto Carl Sagan. El mensaje sería emitido al espacio exterior desde un plato de 300 metros construido en una montaña por la Fundación Nacional de Ciencia de Arecibo, Puerto Rico, el radiotelescopio más avanzado de la época. Pero al enfrentar una tarea de tal magnitud, ¿cómo decidir qué poner en el mensaje y de qué forma enviarlo? En principio, los científicos asumieron dos cuestiones básicas. Primero, si se trataba de una civilización lejana, capaz de recibir y decodificar un mensaje básico, esa civilización tenía que ser al menos avanzada desde el punto de vista científico. Segundo, si había algo parecido en un lenguaje universal entre las civilizaciones científicamente avanzadas, este tendría que ser el lenguaje de las matemáticas. Este mensaje creado por Drake y Sagan tomó la forma de una secuencia binaria. Parecido a un código Morse, tenía que ser fácilmente reconocible por los científicos extraterrestres como un mensaje y no solo como un ruido aleatorio del espacio. El mensaje que se envió desde Arecibo mostraba que nuestro sistema numérico en la Tierra usaba una base de 10. Esto luego se convirtió en el medio para descifrar el resto del mensaje.
Otra parte del mensaje codificado identificaba los números atómicos para el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo, que son elementos comunes en la Tierra, construyendo bloques de existencia humana. También se incluía en la transmisión la composición molecular del ADN, junto con la descripción de su cadena de doble hélice. El mensaje de radio también transmitía información sobre la raza humana, como nuestra forma, la altura promedio de los humanos y también la población de la Tierra cuando el mensaje fue enviado. Una de las inclusiones polémicas en el mensaje fue la de contar que nuestro sistema solar contiene 9 planetas y que este mensaje partía del tercer planeta a partir del Sol, la estrella que era centro del sistema. El problema que tenían algunos científicos, además de los funcionarios del gobierno y militares, era el de la seguridad, pues si transmitimos un mensaje al espacio, no sabemos quién lo va a recibir, si es un amigo o un enemigo potencial. Cualquiera puede decodificar el mensaje y posiblemente incluso venir a visitarnos. El 16 de noviembre de 1974, el mensaje de Arecibo, que consistía en 1679 pulsos de datos binarios, fue transmitido al espacio. Su emisión llevó poco menos de 3 minutos. Esta señal fue repetida varias veces durante los días siguientes. El mensaje fue dirigido a donde se creía mejor, un grupo de estrellas llamado M13 que está compuesto por 300.000 estrellas en la constelación de Hércules. El mensaje se transmitió en diversas ocasiones. También se colocó una placa enchapada en oro con un mensaje similar en las sondas Pioneer 10 y 11, las primeras naves científicas de la NASA, cuyas trayectorias los llevarían más allá del sistema solar, al espacio desconocido. La pregunta candente que surgió 27 años después del primer mensaje de Arecibo fue: ¿hemos recibido su respuesta a través de los círculos de cultivos en la campiña inglesa? En los años que pasaron, los círculos se tornaron cada vez más complejos e incluso han contribuido con nuevos teoremas geométricos. ¿Será que alguien recibió el mensaje y creó una respuesta? No todos los círculos de cultivo se descubren enseguida, y el hecho es que casi nunca se espera que estén relacionados entre sí, aunque aparezcan en campos contiguos. Pero todo eso cambió en agosto de 2001. Los astrónomos del Observatorio Radial de Chilbolton observaron por las ventanas del frente lo que parecía ser el código binario estampado sobre el trigal. Y tan solo 5 días antes, el 14 de agosto, habían visto una sombra en el campo y nadie había mirado para ver qué era. Para el 20 de agosto, con este código binario a la vista de todos, allí en el exterior del observatorio, empezaron a hacer llamadas telefónicas, a subir en avión, y lo que vieron los asombró a todos. El complejo de radiotelescopio de Chilbolton fue construido en 1965, originariamente fundado por la Universidad de Cornell, la misma institución donde Carl Sagan y Frank Drake crearon el mensaje de Arecibo. El complejo está situado junto a tierras privadas y está rodeado por un alto cerco de alambre de púas. Las marcas en los cultivos se veían fácilmente desde el complejo de Chilbolton. Distaba mucho de ser una ubicación ideal para que un impostor hiciera secretamente marcas. ¿Había alguna evidencia dentro de la formación que sugiriera un origen extraterrestre? Esto es lo que había en el campo delante del observatorio. Y esto es lo que los astrónomos de la Universidad de Cornell prepararon para enviar en código binario desde el Observatorio Radial de Arecibo en Puerto Rico el 16 de noviembre de 1974. Un análisis cercano mostró que las dos formaciones codificadas eran similares pero no idénticas. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias significativas de los diseños de los círculos de cultivos de Chilbolton comparados con la transmisión de 1974 en Arecibo, que hablaba del planeta de origen de los mensajes? Bien, había una descripción que decía dónde estaba el sistema solar. Se mostraba nuestro Sol y se señalaba el tercer planeta, la Tierra, como el lugar de origen del mensaje. Y luego había una figura humanoide allí y se indicaba la altura que tenía y la población.
Si observamos luego la fotografía del campo en agosto de 2001, aquí está el cuadrado que representa al Sol, luego hay 2 planetas y el tercer planeta, el cuarto y el quinto. Están todos como estaban en el mensaje de 1974, indicando tal vez que algo nos dice, hay 3 planetas habitados en algún sitio. ¿Y qué sucedió con la figura humana representada en el código original de Arecibo? ¿Cómo respondió el código de Chilbolton a esa parte del mensaje? Tenemos la misma posición que nosotros indicamos para un humano, y aquí es muy raro. Si esto es una cabeza, es mucho más grande que una cabeza humana, y parece indicar algún tipo de brazos o un torso, piernas, pero dispuestos de forma totalmente diferente si los comparamos con nosotros. Finalmente, hay 2 preguntas primordiales. ¿Será que algunos impostores con doctorado en biología celular llevaron los círculos de cultivos mucho más allá de los niveles previos de sofisticación? ¿O será que finalmente hemos logrado un contacto extraterrestre? Entretanto, sigue la investigación sobre las increíbles formaciones de cultivos halladas a comienzos del siglo XXI cerca del observatorio de Chilbolton. Por el momento, para tener una respuesta definitiva, solo podemos mirar al cielo y esperar nuevos mensajes en los campos.